Vamos a continuar con el panel Infraestructura 4.0 con los siguientes participantes. Camilo Marulanda Escobar, director general de Ingetec. José Alberto Guevara, profesor de la Universidad de los Andes. Juan Francisco Correal, profesor de la Universidad de los Andes. Francisco Lozano Gamba, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura, Banco Mundial. Germán Lleras, director regional de STIR. Este panel será moderado por Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a los panelistas. Bueno, ya empezó a correr los 50 minutos. Entonces, bueno, para los que quieran ser así valientes como Marcela, ella ya dijo que es 88.1, entonces yo voy a ser solidario con ella y yo soy 86.2, para que vayan viendo un poco la acumulación de años que hay acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel, por acompañarnos en la celebración de los 75 años. Y pues un poco lo que habíamos pensado con el panel era esa visión de los grandes proyectos, esos proyectos que toman probablemente más de un lustro en finalmente construirse, entre que se piensan y finalmente están hechos realidad, puede pasar una década o más. Caso extremo el Metro de Bogotá, que pasaron 80 años, dicen algunos, para que finalmente estuviera en construcción. Entonces ese es como un poco el tema. Y lo primero que quisiera como que conversáramos es cuáles son esas evoluciones que ustedes ven a futuro de los proyectos. Yo creo que en Colombia, en América Latina, como que los proyectos se han desarrollado por tandas de sectores. Entonces el sector de aguas, el sector de energía, el sector de transporte. ¿Qué es lo que viene según ustedes en los próximos años? Si quieren, arranquemos, Francisco. ¿Por el 84.2? 84.2, 80. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Vea, yo quisiera tomar 2 minutos antes de contestar la pregunta, porque creo que, digamos, la ocasión y el auditorio que está, me parece de pronto importante contar un par de cosas. Yo soy ingeniero civil de los Andes y toda la vida me he dedicado a una cosa que está como entre medio camino entre economía e ingeniería y políticas públicas, que eso todavía es del dominio de la ingeniería civil. No es un dominio, digamos, de los economistas, sino es un dominio multidisciplinario donde nosotros tenemos un papel que jugar, y por la experiencia que yo he tenido, donde tenemos un espacio muy importante que dar en términos de estructura, en términos de orden y de ejecución de las cosas. Entonces creo que eso es un primer papel, un primer punto que quería hacer con eso. El segundo punto que quería hacer es rápidamente a lo del Metro de Bogotá. En mi opinión, el Metro de Bogotá se hizo cuando tenía que hacerse. Digamos, yo creo que cualquiera que haya ido a Londres vio el Metro de Londres hace no sé cuántos años y creyó que era buenísimo para Bogotá. Pero yo les cuento la decisión que tuvimos que tomar muchas personas, obviamente. Yo estaba en planeación nacional, era un tema que venía de la alcaldía y la decisión era la siguiente: si hacía Transmilenio, costaba menos y beneficiaba al 96% de la población de Bogotá, o si hacía el metro, costaba más
y beneficiaba al 15% de la población de Bogotá. Si ustedes me preguntan, es una decisión, eso es una carambola contra una esquina. Eso no hay que pensarlo 2 minutos. Y eso no quiere decir que el metro se haya demorado. Eso quiere decir, a mi juicio, que hay personas en los diferentes cargos del gobierno con la capacidad de analizar técnicamente las decisiones y poder tomar la mejor decisión para la ciudad, así, digamos, políticamente, después se utilice de una manera diferente, como lo que dijo Juan Pablo ahorita, que era que el metro llevaba 80 años de retraso. Y tal vez Juan Pablo no dijo eso, Juan Pablo dijo otra cosa, dijo que desde que se empezó a pensar hasta que se ejecutó, es cierto. Pero cuando uno lee la prensa, eso es lo que dice, no lo que dijo Juan Pablo, tienen toda, recojo pita un poco en lo que dije. Tercer punto que quería hacer es, me parece importante que ustedes como jóvenes estudiantes que ya están a punto de empezar sus carreras profesionales, muchos de ustedes sepan que afuera existe un mundo en este momento. Cuando yo tenía la edad de ustedes, la industria de la infraestructura realmente no existía. Hoy en día se ha desarrollado una industria de la infraestructura muy importante, desde consultoría, pues aquí está Germán, digamos, abogados, gente regulatoria, gente haciendo diseños para los proyectos, hay muchos proyectos, hay muchas cosas, gente en finanzas, que viene mucha gente de la infraestructura. Yo trabajo en la Financiera de Desarrollo Nacional y buena parte de nosotros somos ingenieros que hemos ido yéndonos mucho hacia las finanzas porque en buena medida es el lenguaje de la estructuración y el lenguaje de los proyectos de infraestructura. Entonces es parte de lo importante de poder entenderlo para poder hacer esas estructuraciones para que los proyectos salgan bien. Entonces quería que ustedes supieran que existe esa industria, que existe ese mundo, que existe la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un sitio espectacular para el que quiera trabajar temas de infraestructura. Es una empresa que es mixta, no es solo pública, también está la IFC del Banco Mundial, la CAF y un banco japonés como accionistas. Pero eso es rápidamente para que vean que son estándares altos y que cumple una misión pública, una misión de infraestructura de ingeniero y me parece que es un tema impresionante. Qué pena, pero es que me parece que Muy bien. en el contexto del auditorio me parecía importante como mostrarles el tema de infraestructura aplicado hacia afuera. Ahora, a su pregunta en particular, ¿qué temas vemos ahorita? Es cierto, digamos, carreteras hizo un bache grande. Yo creo que el sector eléctrico, desde que se hizo la Constitución, un poquitico después, y empezó a estar en sitio la regulación, la inversión en generación y la inversión en los sectores en general ya empezó a ser por privados y se va haciendo a medida que se necesita el aumento de la generación, de la demanda. Entonces, ese es un sector en el cual hasta el momento el gobierno no ha tenido sino que regular, hacer subastas, observar y dejar que la inversión venga y que vaya ocurriendo a la larga. ¿Por qué? Porque es un sector que ha logrado de alguna manera cerrar con subsidios y cerrar de una manera en que las inversiones se pagan solas. Hay otros sectores que se requieren subsidios para cerrarlos, como carreteras, que en Colombia se hizo un gran avance en carreteras. Pueden faltar más, pero se hizo un gran avance. Los sectores que yo veo hacia adelante son temas de movilidad urbana, temas de movilidad regional y sobre todo infraestructura social. Cuando digo infraestructura social, y lo digo, yo conozco más el caso de Colombia, no conozco el tema de la región, pero Colombia es un país que del 85 al 2005 el PIB per cápita creció el 3% en promedio, y del 2005 al 2025 el PIB per cápita creció casi el 7%. Es un país que no nos hemos dado cuenta, tenemos desigualdades, pero es un país que ha venido aumentando sus ingresos y por lo tanto ha venido incrementando sus exigencias, sus necesidades. Entonces estamos en un momento importante para hacer hospitales, colegios, acueductos, plantas de tratamiento
de aguas residuales. Yo creo que son proyectos más chiquitos, requieren de mucha estructuración, requieren de que se hagan bien. Llamo la atención, no sé qué tanto vean ustedes en la universidad de estructuración, pero creo que la estructuración es una forma de que las cosas salgan bien y de sentirnos orgullosos de los proyectos que en nuestro país somos capaces de ejecutar. Muchas gracias. Ahora para Camilo y Germán, que están en los temas de consultoría, pues un poco es la misma pregunta, porque ustedes de alguna manera tienen que construir sus organizaciones un poco frente a lo que viene del mercado, frente a lo que les pide el mercado. ¿Cómo ves, Camilo, ese futuro en Ingetec, que ha sido una de las compañías más grandes del país en consultoría, para prepararse frente a ese portafolio que a veces es muy incierto? A ver, Juan Pablo, primero agradecer la invitación, un poquito más jovencita, 95-1, pero con bastante más canas que otros con unos códigos más viejos. Juan Pablo, a ver, yo quisiera retomar algo que dijo Francisco y María Marcela sobre la infraestructura en el país, y antes de llegar a ese del futuro es ver las lecciones aprendidas a nivel de país y cómo deben ser la base para el futuro. Y se ha mencionado el tema del sector de la energía. Yo creo que el sector de la energía es un ejemplo exitoso que ha cambiado desde lo social, desde las fibras de los sectores más, o de los sectores más lejanos de las grandes ciudades, y es ver qué ha pasado exitosamente ahí para poderlo reflejar o replicar en otros sectores que no han sido tan exitosos desarrollando infraestructura. Y el primero lo asocio con planeación. La planificación de estos proyectos de gran envergadura es fundamental, y desafortunadamente hemos visto en otros sectores que la falta de esa planificación genera grandes retrabajos, grandes problemas contractuales, y sacar un proyecto adecuadamente es fundamental. Por ejemplo, la asignación de riesgos. Asignación de riesgos en proyectos de gran envergadura es fundamental, y no pensar, que me vincula al segundo punto, y es la buena o mala capacidad de gestión de los dueños. Fundamental para el desarrollo de grandes proyectos. Cuando no se tiene esa capacidad interna de desarrollar proyectos, se piensa muchas veces que el asignar riesgos y responsabilidades de forma desproporcionada va a ser exitoso, y eso pues lo hemos visto. Valores de casi el 40%, valores muy altos de proyectos de la 4G que han tenido que ser rediseñados con las consecuencias de sobrecostos y renegociaciones. Entonces, ese elemento de cómo desarrollar proyectos con esa capacidad de planificación, de internamente, y eso lo hemos visto como organizaciones a nivel del desarrollo del país, a medida que se va sofisticando, hay organizaciones que tienen esa capacidad. Pero también el tema de licenciamiento y de permisos. Eso también en los grandes proyectos es fundamental, no pensar que pasárselo a los privados cuando son proyectos de gran envergadura, o si se los voy a pasar, tiene que haber unas reglas muy claras para poder, en la inversión, el sector de energía ha sido un ejemplo de éxito también para atraer inversión extranjera. Los grandes proyectos en su gran mayoría han sido públicos, pero pues ahorita con toda esta distribución de la matriz con renovables, pues ha venido mucha inversión extranjera, pero también estamos en un punto de quiebre que la falta de claridad está ahuyentando a muchos inversionistas extranjeros, donde no saben esto. Tengo que generar un retorno, hay un elemento de sostenibilidad fundamental, pero también es un retorno donde tenemos que ser claros como país. Ese elemento de las licencias y de las reglas claras, porque creo que, y tal vez Francisco lo mencionó, no solamente desde el 92 o en el 94 cuando se crea la CREC, el UPME, y se generan unas reglas claras y unas organizaciones que hasta hace muy poco venían con una visión a largo plazo, una visión de reglas claras, y eso facilitó mucho este desarrollo. Entonces, pues eso lo reflejo, porque a la pregunta de mirar hacia el futuro, pues hay una incertidumbre importante, por eso que acabo de mencionar,
se ha perdido y no hemos sabido extrapolar esas lecciones aprendidas exitosas en un sector tan importante, y en varios sectores se ha visto esa incertidumbre en el sector minero, y aquí claramente como ingenieros, mirar hacia el futuro de desarrollo sostenible, pero lo que todo implica, y no es simplemente decirle no a cualquier impacto, es cuantificarlos y es poder entender ese balance. Entonces, en cada uno de los sectores, sector minero, un potencial importante del país, pero no hay unas reglas claras de qué es lo que se quiere como país, y esas licencias donde se plantean una serie de cosas que estamos casi que reinventando la rueda. En el sector de transporte también hay unos temas donde tenemos que hacer con estos proyectos, megaproyectos urbanos, claridad de qué es lo que se espera de la contraparte. Hay el tema que ha sido exitoso, por ejemplo, en el metro, el tema de redes, y cómo es un tema muy controversial y que tiene impacto y con incertidumbre importante. Entonces, creo que como a nivel organizacional, esa proyección de la organización en términos específicos, pues esas visiones a veces de estrategia a 10, 5, es muy difícil, y nuestra visión es un poco más pragmática, es mirar hacia donde estén las oportunidades y no pensar tanto sino reaccionar a lo que se está dando, y en este momento muchas veces es desafortunadamente mirar fuera del país. Bueno, Germán trabaja en América Latina, entonces también tiene una visión de varios países. ¿Cómo ve usted el mercado de los grandes proyectos en la región y hacia dónde cree que se están moviendo? Y eso, cómo, digamos, frente a eso, ¿cómo se prepara una compañía multinacional como usted? Gracias. Yo soy 92.1 para seguir. 92.1 y pocas canas, pero hay algunas. Si me dejo la barba, sí me… 92.1 y dos cosas antes. Primero, agradecer. Juan Pablo me pone aquí uno de mis sombreros, el otro es profesor aquí de cátedra, algo que disfruto y me siento aquí desde hace… Voy a cumplir 25 años de profesor aquí en la universidad, tampoco las canas de pronto no lo dicen. Y una cosa del corazón, mi padre salió entre los que fallecieron, entonces gracias por poner ahí a mi padre. Yo coincido en parte con la visión de que cuando no hay planes es muy difícil hacer empresa, porque y no solo la empresa, digamos, de consultoría, sino los financieros, los abogados, los inversionistas que desarrollan unos procesos de comprometerse con su propia empresa, con sus empleados y con sus financiadores a mediano y largo plazo. Entonces, cuando hay planes de desarrollo de infraestructura, y yo tuve la fortuna en parte con FDN de trabajar en 2 de los planes maestros de transporte para Colombia, que creo que desde el 2014 uno no se da cuenta, pero son 10 años en que el país tuvo digamos, un direccionamiento más claro, que lleva unos 2 años en que hay, como decía, un poco de más nubes alrededor de para dónde va. Permite que las empresas puedan invertir en sus equipos, en sus personas, desarrollar, apostar, parte de lo que decía el panel anterior, tomar riesgos calculados sabiendo hacia dónde va a ir la empresa o en qué sentido va a ir el mercado para uno poder formar sus equipos y comprometerse con, en mediano plazo, un desarrollo de capacidades internas que tiene que pasar por invertir en las personas, pero no solo en temas de conocimiento, sino yo creo que hoy tenemos como mercado yo lo veo así, de pronto estoy equivocado, ojalá lo esté, creo que una crisis como de inspiración, de para qué estamos haciendo esta tarea y en qué sentido es importante, como decía Marcela, digamos, cómo tocamos las vidas de las personas desde la ingeniería civil. Yo creo que yo me encuentro muchas veces con que los ingenieros somos los malos del paseo. Somos los que tumbamos el bosque, somos los que desviamos el río, somos los que generamos la contaminación, y yo me quedo pensando y digo, ¿por qué la gente no ve que somos los que permitimos que, dado que pasó esto, ocurran estos beneficios? Y sí, claro que tenemos que corregir algunos problemas y tenemos que trabajar para que el río no se desvíe, no se contamine, el bosque no, pero hay un proceso como de mala prensa, diría yo, cierta estigmatización de que lo que hacemos no es bueno. Y a mí eso me causa a veces unas discusiones bien profundas con otras personas, y
y cuesta trabajo mostrar los beneficios de lo que hacemos en algunos casos. Y en ese sentido hay un tema de cómo inspirar a grupos más jóvenes y no tan jóvenes a que trabajen de una manera más productiva en ese sentido. Entonces yo creo que no es solo un tema de inversión en capacidades de técnicas, capacidades de manejar la inteligencia artificial, lo que decíamos hace un rato, sino también un tema de cómo inspiramos a que más gente trabaje en estos temas. Y recogiendo unas palabras digamos, de la situación de FDN, que tengo la fortuna de trabajar con muchos ingenieros civiles que trabajan en la banca, pero en un pedacito de mi vida intermedia, que por ahí hay unas personas que me ayudaron, yo trabajé en la Federación de Cafeteros y casi todos eran ingenieros civiles también. Entonces uno va a distintas áreas y encuentra que los ingenieros civiles no estamos todos construyendo o diseñando un plano, sino tenemos una particularidad, digamos, o una capacidad de flexibilidad de trabajar en unas áreas que a mí me dicen a veces ingeniero civil y penal, por decir algo también. Decir eso. Terminamos con una capacidad de trabajar en muchas áreas y esa posibilidad de uno inspirar y de formar se ve truncada por la claridad de hacia dónde va no solo Colombia. Esto pasa, yo trabajo, ahorita tengo una reunión de un problema grandísimo en Guatemala, por ejemplo, que me toca ahorita en 2 horas ir a ver qué hago para resolverlo. Y hay una situación de cómo uno también se comunica con un montón de personas que vienen de muchísimos distintos saberes y de distintas culturas, y esa capacidad de uno hablar con todos ellos es algo que no es fácil y también hay que aprenderlo a hacer, y cómo uno resuelve esos problemas bajo distintas perspectivas y distintas aproximaciones a los mismos problemas. Yo veo en la región en general, con excepción de pronto en este momento de Brasil, una ausencia de capacidad de planificar a mediano y largo plazo. ¿Sí? No lo estoy viendo en casi ningún otro país. Hay apariciones de gobiernos que entran con unas agendas muy fuertes que a veces uno no termina de entender cuál es esa visión más allá de su periodo presidencial, y algunas de ellas son súper impulsoras de la infraestructura energética, de transporte, de minería. Otros no lo tienen en la agenda. Yo creo que casi que tendría que ser una obligación de que esté en la agenda, casi que constitucional, por lo que decimos de las ventajas y los beneficios que trae la población. Pero yo hoy veo que el mundo está funcionando un poco sin esa planificación de mediano y largo plazo. Y no está afectado únicamente por lo que pasa acá, sino por lo que pasa en Rusia, por lo que pasa en Estados Unidos, en otras partes, que permea a través del financiamiento, permea a través de los acuerdos internacionales en que haya cada vez menos claridad. Y yo hago ejercicios en la empresa de planificación estratégica, digamos también de 5 a 10 años, pero yo siempre les digo, digamos al director en Inglaterra, después de todos esos pongamos último que diga estar listo a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Porque el mundo cambia tan rápido que uno no se puede quedar únicamente así, sino también tiene que tener la capacidad de decir, oiga, el mundo cambió frente a los principios con los cuales planificamos, y si cambió, venga a ver si nos ponemos en una capacidad de flexibilizar ciertas decisiones. Yo creo que hay que tener unos principios éticos, unos principios, llamemos así, fundamentales que sí dirigen el largo plazo, pero no sé si en eso coincido con la capacidad de ir viendo para dónde se van moviendo las cosas, porque está demasiado cambiante. Eso es una inversión para los equipos de contratación de personas con cierto riesgo, sin saber si uno va a tener el trabajo suficiente en 2 años o si voy a tener el retorno a la inversión en capital humano o en arreglar una oficina o a comprar unos sistemas o unos servidores o invertir en inteligencia artificial. Es un momento como difícil en ese sentido, pero pues ahí seguimos intentándolo. Gracias, Germán. Bueno, José y Juan Francisco son profesores muy innovadores en temas de investigación aquí en la universidad, y hablamos en el panel anterior de ese tema de la innovación, que tan difícil es, de pronto es más difícil en el área de la ingeniería civil y ambiental que en otras áreas. Penioski decía, lo que pasa es que cuando vamos a innovar acá hay que tener como un factor de seguridad, porque estamos de alguna manera pues poniendo en riesgo vidas si algo sale mal. Y un poco la pregunta para ustedes dos es, desde esa investigación que están haciendo en todo el tema de metodologías, de construcción futuras, de planificación mejor de obras, en todos los temas de materiales, soluciones estructurales
de avanzada, ¿cómo creen ustedes que se puede combinar ese conocimiento para que las prácticas cambien más rápido? Si quieres, empezando con el tema de BIM y un poco la experiencia que ustedes están teniendo. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, antes de contestar la pregunta, lo primero que tengo que decir es que evidentemente los proyectos de infraestructura uno los podría caracterizar como wicked problems, como problemas, digamos, enredados, son problemas complejos, múltiples etapas, múltiples actores, actores con múltiples intereses, todos cambiando dinámicamente alrededor del tiempo. Entonces eso hace que no haya soluciones únicas, que haya lecciones por aprender tanto en países ricos como en países pobres, que haya buenas prácticas tanto en países ricos como en países pobres. Estamos en una época en la cual los megaproyectos cada vez son más populares y cada vez la probabilidad de que esos megaproyectos tengan sobrecostos y tengan retrasos es más grande. Digamos, eso está documentado en la literatura internacional. Habiendo dicho eso, en el sentido de que no es fácil, digamos, planear y ejecutar un proyecto de infraestructura, sector energético, sector de transporte, etcétera. Yo creo que la tecnología, especialmente las tecnologías digitales emergentes, la inteligencia artificial generativa, BIM, nos da una oportunidad de cambiar un poco o cambiar totalmente el enfoque tradicional de la planeación de proyectos de infraestructura, que es en la obra, ¿sí? Esas tecnologías nos dan la oportunidad de enfocarnos en los beneficios, en la operación del proyecto, en optimizar la operación. Y optimizando la operación generamos o optimizamos beneficios, los beneficios sociales, beneficios económicos evidentemente y beneficios ambientales. Podemos hacer mejores proyectos, podemos planear mejores los proyectos, cómo apalancarnos en esas tecnologías, mover nuestra etapa de decisión aguas arriba del ciclo de vida de los proyectos, que esas tecnologías nos sirvan para planear mejor a través de generar iteraciones, ¿sí? Tal vez en la ingeniería civil tenemos la concepción de que la planeación es muy lineal, ¿sí? Yo enseño gerencia de proyectos, desde hace 50, 60 años el método 2007, soy yo. Sí. El método tradicional de gerenciar proyectos en ingeniería civil es gerenciar obras, es arrancar con una fase, con una cajita que se llama inicio a la izquierda de la página y terminar con otra cajita que se llama fin a la derecha de la página. Y todas las flechas, y hay un montón de cajitas y todas las cajitas están conectadas por flechas que se mueven de izquierda a derecha. Y a nadie, o lo pensamos muy poquito decir, pues ¿qué pasa si hay una flecha derecha-izquierda? Si hay una iteración, ¿sí? Entonces cada vez con la tecnología tenemos la oportunidad de hacer eso de una manera más eficiente, ¿sí? El diseño, por ejemplo, diseño generativo, sumando inteligencia artificial generativa, con BIM, con otras tecnologías, pues podemos cambiar el diseño más temprano, ¿sí? Cambiar el diseño evidentemente tiene profundas implicaciones en la forma como financiamos el proyecto, en las estimaciones del tráfico, en los estudios técnicos. Eso cambia la plata, eso cambia el tiempo del proyecto, pues cada vez nos estamos acercando a que cada vez sea mucho más eficiente mover esas decisiones aguas arriba, incluso antes del diseño, ¿sí? ¿Y por qué debemos iterar? Pues porque la linealidad no nos lleva a generar los beneficios correctos para la sociedad, para el ambiente, para la economía, ¿sí? Nos equivocamos, en los proyectos hay cambios, hay que adaptarnos. Esa adaptación nos debemos preparar y una preparación es a través de esa iteración. Entonces yo veo esa gran oportunidad de las tecnologías y de la innovación en cambiar la planeación, dejar de ser tan lineales y empezar a iterar un poco más. Juan Francisco. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la invitación a este panel, muy honrado de estar aquí y pues ya terminando entonces 92.2, ¿no? Para que quede claro aquí el año. Bueno, pues un poco mi experiencia está más basada en el tema de los materiales y un poco la aplicación de la innovación en proyectos de infraestructura. Y entonces en esto, pues yo veo como varios temas. Yo estaba hablando ahorita con Marcela de que se veía un panorama como gris, decía, ¿cierto?
pero yo creo que es una oportunidad, yo veo es más bien oportunidades, yo realmente veo oportunidades y son oportunidades para crecer. Hoy, en el panel anterior vimos la cantidad de recursos que invirtió China del PIB del país. Entonces, pues yo veo oportunidades que existen, que acá se hacen en Colombia y que posiblemente mucha gente no conoce, ¿cierto? Desde la universidad se han hecho, y muchas otras universidades, no solo los Andes, han hecho proyectos bastante interesantes de innovación en materiales, en métodos constructivos que le ayudan a la infraestructura. Y entonces ahí a mí lo que se me ocurre que sería muy interesante es ver cómo uno resuelve esos problemas que ustedes plantearon, ¿no? Es decir, Camilo decía el riesgo, ¿no? Entonces hay un riesgo y entonces yo a veces siento que el riesgo se vuelve un problema casi de un miedo a innovar o un miedo a innovar en los procesos constructivos porque se corre un riesgo más alto y entonces van a haber mayores tiempos de ejecución y entonces van a haber una serie de problemas en las cuales por esos miedos pues no podemos realmente aplicar temas de innovación en la infraestructura. Entonces, a mí se me ocurre un ejemplo muy interesante que pasó en Estados Unidos en el tema de puentes. Allá, hace pues, unos años ya, empezaron a pensar cómo construir los puentes de manera rápida, porque pues, las vías de Estados Unidos, todos los que han ido allá, las autopistas, pues funcionan y si se bloquean, pues es realmente un problema para la sociedad. Entonces, se inventaron algo que se llama la construcción acelerada de puentes, que no se la inventaron, sino que se la reinventaron, porque es basado en prefabricación, que existe desde los años 45, es decir, después de posiblemente la Segunda Guerra Mundial. Pero se la inventaron entonces repensándolo un poco más, y ahí es donde viene el tema de innovación. Esta mañana hablaban de la torre de 4 patas pasar a 3 patas. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esas soluciones, uno lo primero que dice es, ¿y a mí por qué no se me ocurrió? Entonces, en ese tema de puentes, trabajaron muy buenas universidades en Estados Unidos para entender los procesos, ver cuáles eran los que se podían mejorar, cómo se aceleraba, cómo se construía de manera segura, obviamente invirtiendo recursos y tiempos, pero conectaron algo con lo que faltaba, porque a veces todo se queda en investigación, pero no se aplica a la industria. Entonces, lo que hicieron fue que le dijeron a algunos departamentos de transporte, que dentro de los proyectos que tenían de puentes, cogieran unos puentes chiquitos y se los asignaran en conjunto a compañías de infraestructura donde obligatoriamente tenía que haber innovación. Entonces, eso forzó a que los consultores buscaran esas innovaciones y aún más las aplicaran. Y entonces empiezan a generarse pues, un tema interesante en ver cómo esto realmente va progresando. Entonces, ahí salen innovaciones en materiales muy interesantes, ahí empezó a salir materiales de concretos, por ejemplo, de muy alta resistencia, aceros de muy alta resistencia, y si uno mira al futuro, pues para allá van las cosas. Ahora van a haber concretos, por ejemplo, que se sanan solos, aceros de muchísimas más prestaciones, de hecho ahorita ya existen barras de acero de otros materiales que no se corroen. Entonces, un poco el punto, Juan Pablo, tratando de responder esa pregunta es, yo creo que es importante que se le dé un espacio a la innovación en los proyectos de infraestructura. Y eso se tiene que dar un poco a través de políticas públicas para que eso funcione. Y hay que hacerlo pues, para dar un poco de confianza, tratando de minimizar el riesgo, pero sí tratando de explorar esos temas que van a ser muy necesarios a futuro. Muchas gracias, Juan Francisco. En 1999, el Departamento de Ingeniería Civil tomó una decisión que creo que ha sido trascendental, y es que a partir de allí salió el programa de Ingeniería Ambiental, que está cumpliendo 25 años. Y digamos que hubo como una preocupación sobre los temas de calidad del aire, del agua, de saneamiento, y después poco a poco siento que se fueron incrementando las problemáticas ambientales, el tema de salud pública, calidad del aire, muchos temas, digamos, en torno al tema ambiental. Yo quisiera, Marcela, que tú nos contaras un poco cómo ves esa articulación, lo mencionabas un poco en la charla, entre estos grandes proyectos de infraestructura, esta necesidad de desarrollo, de competitividad y los temas sociales y ambientales que están cada vez más en la agenda, que la banca multilateral como que lo hace cada vez más fuerte, más obligatorio
en sus proyectos. ¿Cómo ves tú esa situación? Gracias, Juan Pablo. No, sí, definitivamente tienen que ir de la mano. Esa es una de las grandes mantras de los organismos internacionales. O sea, desarrollo sí, pero un desarrollo sostenible. ¿Y un desarrollo para qué, no? Entonces hay que pensar, las obras de infraestructura no son obras de infraestructura solamente para poner cemento alrededor de las ciudades o de los países, pero tienen un propósito, y un propósito específico de apoyo al desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de la gente, etc. Entonces, como decías, el rol del ingeniero ha venido evolucionando para pensar más allá del papel, del cemento y del asfalto, en todos estos temas para que ese desarrollo de la infraestructura sea sostenible. Entonces, este como perfil multidisciplinario de un ingeniero que puede hablar más allá de simplemente los temas técnicos, de los materiales, etcétera, de las estructuras, etcétera, pero que puede hacer como el link a los temas ambientales, a los temas sociales. El tema, por ejemplo, vos lo mencionaste, el tema de la minería es crítico, fundamental. Pero si no se logra armonizar el diálogo y traer a las comunidades indígenas que hoy en día ven todos estos desarrollos de estos grandes proyectos donde los beneficios no necesariamente quedan ahí. Es por eso que vemos tantas como oposiciones y diferencias y atascamientos en muchas de estas obras. Entonces, yo creo que las dos cosas van de la mano. Las dos cosas tienen que ir de la mano y tenemos que formar ingenieros que cada vez más vean más allá de lo que decíamos antes, ¿no? Del plano. Vean cómo impacta esto el ambiente y que ayuden a preservar los pocos recursos que existen, ¿no? Porque el tema de los recursos cada vez más limitados va a ponerse siempre como cada vez más difícil, ¿no? La tensión que existe sobre los recursos hídricos, por ejemplo. Si nosotros no pensamos en esas cosas y si no traemos una visión de ingeniero que piensa en las dos cosas, estamos perdiendo. Entonces yo creo que tienen que ir muy, muy de la mano y los organismos multilaterales mayoritariamente, cuando hablamos de proyectos de infraestructura, hablamos de proyectos de infraestructura que tienen esa visión de sostenibilidad a largo plazo y donde tienen un impacto social. Entonces, las salvaguardas de los bancos a veces se ven como un cuello de botella o como algo que imposibilita o que demora la preparación de los proyectos y la ejecución de los proyectos, pero es realmente porque pensamos que sin esto, sin tener un desarrollo, una planificación, un desarrollo, un diseño de estas grandes obras de infraestructura, cuidando que exista al final un livable planet, ¿no? Un planeta donde podemos vivir. Podemos hacer muchas obras de infraestructura y al final después no vamos a poder, la gente no va a poder vivir ni beneficiarse de esto. Entonces, el tema ambiental me parece fundamental, como dije antes, el tema social me parece fundamental. Me parece importante que los ingenieros podamos hablar ese otro idioma, ¿no? Que podamos pensar en cómo el impacto de estos proyectos está favoreciendo a la persona que está hoy en día sin tener acceso a un sistema de transporte público y que por eso no puede llegar a acceder a un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, a poder hacer esos vínculos entre los temas netamente del ingeniero civil, digamos, como del ladrillo, a los impactos sociales, ambientales, es fundamental. Entonces, por eso me parece que este tipo de decisiones de la universidad de ampliar un poco el aspecto multidisciplinario de la carrera de ingeniería es fundamental. Los temas de financiamiento son súper importantes. Hoy en día, muchísimas de las obras de infraestructura que requiere la región no tienen financiamiento. Entonces, hay que pensar y hay que ayudar a formar ingenieros que también estén listos a pensar en estos temas, ¿no? Y que puedan entrar a trabajar con personas como Francisco Lozano en la FDN a estructurar proyectos que sean bancables, que se financien, que atraigan al sector privado. Entonces, es como ver el rol del ingeniero, como les dije, de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Me parece que eso es hacia allá debería seguir yendo la universidad. Muchas gracias. Camilo y Germán, ¿cómo
¿Cómo ven que ha cambiado ese tema de lo ambiental y lo social dentro de la ingeniería, dentro de la práctica cotidiana que ustedes ejercen? ¿Cómo ha evolucionado eso en sus organizaciones? ¿Cómo ven eso también desde lo que les piden los clientes? ¿Hacia dónde va el tema ambiental? A ver, hace unos años el tema técnico controlaba un proyecto, eso ya no es así. El proyecto nace y es viable por el tema social y ambiental. Y como consultoría tiene que ser uno consciente, y amarrando parte de lo que mencionaban anteriormente, pues es que ya uno como ingeniero, y yo quiero dejar un poco a los estudiantes un mensaje muy positivo, donde creo que muy pocas profesiones tienen el impacto en la sociedad que tienen los ingenieros civiles, en desarrollar proyectos que realmente cambian la calidad de vida. Y yo creo que eso al irse uno en la tumba es de las cosas más gratificantes, de poder ver el legado como ingeniero de que ha dejado a nivel de impacto en la sociedad. Entonces, la parte social y ambiental pues es fundamental, es un tema sostenible, que es dejarle bienestar a las futuras generaciones. Eso finalmente es la definición de sostenibilidad de una forma muy general. La parte social, cómo incorporo las necesidades de la comunidad dentro de mi proyecto. Entonces, es una realidad del día a día, donde se tiene que mirar. Les doy el caso, nosotros en algún momento tuvimos 300 arqueólogos para desarrollar un proyecto de una línea de transmisión donde se había encontrado el segundo rescate arqueológico más grande del país. Eso es la muestra de, eso no lo puede uno poner en una planeación estratégica, de tener que necesitar 300 arqueólogos para poderle generar el valor al cliente que quería desarrollar un proyecto y que tenía que ser ahí. Entonces, pues eso muestra la necesidad de esa multidisciplinaridad de los proyectos de gran envergadura, que no se pueden mirar simplemente o como un viaducto o como una presa o como un túnel, sino es todo un espectro que acumula, y que eso tiene que tener una consultoría, entendimiento de ese ciclo completo. Creo que es fundamental. Yo voy a poner como dos ejemplos concretos. Hay uno, yo diría que en el 90% de los estudios de consultoría que desarrollamos en la oficina, que tienen que ver con pensar en un proyecto, incluyen dentro de la tarea una evaluación ambiental. Hoy en día ya casi que no hay ninguna entidad medianamente sofisticada que se le olvide que eso tiene que estar ahí. Y esa evaluación ambiental ya tiene temas de calidad de aire, puede pedir temas de contaminación de suelo, de impacto en agua. Eso ya de alguna manera está asumido y afortunadamente está asumido dentro de la producción de los diseños, ¿sí? El aspecto social, para lo que yo más trabajo en tema de consultoría, digamos que ha venido un poco más tarde, pero hoy en día para los proyectos grandes tenemos que hacer procesos de consulta pública durante el inicio del proyecto. Ahorita que estamos trabajando, por ejemplo, en el plan de movilidad de Soacha con FDN, tuvimos el que resuelva los planes de movilidad de Soacha, yo creo que se gradúa para cualquier ciudad del mundo. Pero allá ha sido muy importante y muy necesaria la conversación con la comunidad. Entonces, dentro del equipo no solo tenemos ingenieros trabajando en eso, sino un par de expertas en trabajo social que saben cómo organizar los procesos, conversar con la comunidad, generar confianza. Es muy difícil generar una confianza de una conversación y que uno pueda tener un intercambio de ideas con distintos actores de la comunidad. Y cuando hablo comunidad es de una habitante de la zona más, digamos, desprotegida de Soacha hasta uno de los comerciantes más importantes de Soacha. Social no es la gente de cierto grupo, sino social es todo el espectro social y económico que uno puede encontrar en una comunidad. Entonces ya el desarrollo de planificación de la movilidad de un municipio, el desarrollo de un corredor de transporte público, de una carretera, hoy en día no se puede hacer sin un proceso dentro de la consultoría, de tener expertos que manejan ese área, y yo creo que ese diálogo con otras disciplinas enriquece la práctica de la ingeniería, porque también lo que veo es que cuando uno ya está diseñando algún proceso, la persona que está a cargo de esa labor, ya vemos así técnica de ladrillo, como decía Marcela, cuando va a poner el ladrillo tiene que decir ¿para qué lo voy a poner? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Cuál es el impacto que es el ladrillo? Entonces ya la forma como uno diseña el ladrillo de pronto no solamente tiene un tema de eficiencia de la construcción, de reducir el número de materiales, sino decir un poquito más de para qué lo estoy haciendo. Entonces creo que eso ha cambiado.
Y otro elemento que es más reciente, específicamente aquí en América Latina con la empresa donde yo trabajo, es que los temas ambientales se han vuelto una fuente de ideas para cambiar cosas. Entonces generamos productos de servicios de consultoría pensados, por ejemplo, en cómo mejoramos las estimaciones para que se necesiten menos peso de las baterías en los buses eléctricos, ¿sí? Los primeros, creo que aquí un poco por el factor riesgo, y volviendo al tema de innovación, considerábamos que se necesitaban unas cargas mayores o unas longitudes de recorridos mayores para que la autonomía de la batería aguantara más, entonces era más pesado, y hoy en día comienza uno a decir, bueno, por ese requisito ambiental de reducción de emisiones, comienza a generarse procesos de pregunta y de mejorar la oferta y decir, yo sé cómo hago que le salga más barato, cómo hago que su uso sea más eficiente, y en ese sentido comienza uno a ofrecer, ya vemos así, servicios de consultoría desde una preocupación ambiental que no es solamente el impacto, sino de transformación. Entonces yo creo que pondría esos ejemplos para darte la respuesta. Muchas gracias, Germán. Francisco hablaba de una cosa que hacemos los ingenieros civiles. De pronto no sé si un poco más los de la Universidad de los Andes, si es el tema de política pública. Terminamos incidiendo o creemos que un poco al final lo que uno quiere es resolver un problema complejo y uno se da cuenta que necesita de esa otra rama y de esa visión un poco más global de la política pública para realmente lograr resolver el problema. ¿Cómo ve usted esa participación en política pública? ¿Qué hace falta o en qué estamos subidos hoy en temas de política pública frente a los temas de infraestructura? Juan Pablo, yo veo que ha cambiado mucho, un poco lo que dijo Marcela, lo que dijo usted, lo que dijo Germán, lo que está haciendo la universidad de generar un poco una conciencia diferente en el estudiante. A mí me la generó en esta universidad un profesor que se llama Jorge Acevedo, que me dictó transporte. Y él, desde el punto de vista de ingeniería, fue el que me hizo caer en cuenta que vivimos en una sociedad. Y, como digo, todo el espacio que tenemos nosotros como ingenieros civiles para llegar a política pública, desde ahí es desde donde se debe empezar a diseñar qué son los requisitos que deben tener los proyectos. A mí no me parece, digamos, que sean Ingetec ni STIR quien debe ser los que se les ocurra, porque buena idea lo social. Tiene que venir desde un deseo de prioridad de política pública y de ahí en adelante todo el resto de la industria se acomoda. Para un ingeniero civil que, metámonos en construcción, que va a hacer una obra, le da exactamente lo mismo talar un bosque y tumbarlo que dar la vuelta, solo que cuestan diferente. Entonces dígaselo a tiempo, porque si no, es un pleito. Y eso le cuesta mucho a la sociedad y se demora mucho el proyecto. Entonces, yo creo que todo comienza en definir las prioridades de la sociedad y eso se hace en política pública. Y hay un papel muy importante que jugamos los ingenieros y en general un papel muy grande que es conversar con los economistas, quienes en general son quienes se han tomado o tienen ese espacio en la sociedad. Entonces me parece eso lo que digo. Otra cosa, quisiera recomendarles un libro pensando en el tema de planificación de las cosas y pensando en lo que usted dijo, que se llama, no me acuerdo el nombre en español, pero se llama How Big Things Get Done. Es un libro espectacular, es un libro además interesantísimo porque es lleno de casos donde reivindica la planificación de los temas de una manera muy importante. Me hizo acordar de una anécdota que le preguntaron a un presidente de Estados Unidos: si usted tiene 10 horas para tumbar un árbol gigante, ¿cómo se organiza usted? Y la respuesta fue algo así como del estilo: me dedico las 7 primeras horas a asegurarme que la sierra esté perfectamente habilitada para tumbar el árbol. Todo ese trabajo de anticipar, de pensar, de saber cómo se va a hacer, de estar seguro que se está cumpliendo con los requisitos de política pública, es un tiempo no perdido. Y eso, en últimas, es lo que hace la estructuración.
quiero volver al tema porque ese es un campo muy grande que está empezando a hacerse y es un campo muy importante. Y termino con un mensaje de optimismo. En Colombia lo estamos haciendo bien. El Metro de Bogotá se ganó un premio al mejor proyecto estructurado en toda América, de la Tierra del Fuego a Alaska. El hospital de Engativá se ganó una mención especial en esos proyectos. Financiaciones que hemos hecho, nos hemos ganado pues, los proyectos, pero digo como país, nos hemos ganado 20 premios. Estamos haciendo las cosas bien. Yo quiero de pronto dejar un mensaje un poco más positivo de lo que he sentido en algunos, pero estamos haciendo las cosas bien, tenemos claridad, tenemos el conocimiento que no teníamos y vamos para donde vamos. Muchas gracias Francisco por mencionar a Jorge Acevedo, considero que es también mi mentor, que me cambió muchas cosas en cómo pensaba yo. Bueno, ya para cerrar rápidamente, tenemos en este evento como 40 candidatos presidenciales. Entonces, bueno, no sé cuántos. Imagínense que lo invitan a usted a que escriba una frase, una recomendación sobre el desarrollo de la infraestructura en los próximos 4 años en Colombia. Su recomendación, y hagamos ahí la ronda rápida. Empiece desde el día 0 a estructurar lo que usted tiene en mente. Pocas palabras, hay que pensar más antes de empezar a ejecutar y pensar lento, ejecutar rápido. Construir sobre muchos años de planificación y problemas que están identificados y ponerle un poquito de creatividad adicional, pero no comenzar de cero porque el mundo no se funda el día que entre al cargo. Sí, yo diría que revisar todo lo que se ha hecho y basado en eso empezar a planear. Bueno, y además de todo eso, que además yo también me suscribo, yo les recomendaría pensar desde el día 1 en la financiación, ¿no? Como las reglas de juego para desde el sector público traer al sector privado a financiar las grandes obras y todo lo que se necesita en infraestructura. Yo empezaría primero con aumentar el presupuesto de infraestructura considerablemente. Y no se puede mitificar de que esto no va, esto tiene unas implicaciones a lo largo de todo el espectro de la sociedad. Y construir sobre lo que ya existe. No nos podemos perder 4 años empezando de cero. Hay proyectos muy necesarios que ya pueden empezar. Juan Pablo, ahora, construyendo sobre lo que dijo Marcela, normalmente no hay un problema de falta de capital. Normalmente lo que hay es una falta de proyectos bien estructurados, con riesgos bien asignados, donde cada una de las partes, el constructor, el inversionista, el financiador, pueda estudiarlo lo suficiente para asumir los riesgos adecuados. Yo no he visto hasta ahora, digamos, que haya salido un proyecto bien estructurado y que no hayamos sido capaces de financiarlo. Muchas gracias a todos, excelente panel.